Capítulo 21 Descargo de responsabilidad. No soy dueño de My Hero Academia ni de Fate/Stay Night. Te diría que te cuidaras mejor, pero creo que ignorarías mis palabras de todas formas, dijo Recovery Girl mientras Shirou se incorporaba, con las heridas cosidas. Podrías tomarte un tiempo para descansar y recuperarte, pero sé que no lo harás. Si te rasgas estas heridas, ten en cuenta que no seré yo quien te sane. No espero menos, dijo Shirou, estirando los hombros. Asumo que Era Cereal les dará a sus alumnos un par de días de descanso. Probablemente esté orgulloso de sus actuaciones, pero no dirá nada, dijo Recovery Girl mientras Shirou se ponía de pie. Es así de terco, como alguien cuyo nombre no mencionaré. Shirou rió levemente mientras se dirigía a la puerta. Intentaré no acercarme a esto. Asegúrate de hacerlo. Shirou salió de la enfermería, o al menos lo intentó al empujar la puerta para encontrarse completamente rodeado de periodistas que parecían esperar con gran expectación. Lentamente, Shirou cerró la puerta, encerrándose de nuevo en la enfermería con Recovery Girl. ¿Han estado esperando allí todo el tiempo?, le preguntó a la anciana enfermera. Claro que sí, quieren saber del ganador del torneo sin importar su condición. ¿Crees que eres el único al que no le importa tu bienestar?, se burló Recovery Girl. Están hambrientos, no creas que puedes salir de aquí sin declarar. Cierto, dijo Shirou lentamente antes de respirar hondo. Habiendo pasado tanto tiempo oculto a la sociedad, le resultaba extraño que la prensa estuviera justo frente a él, lista para hacerle preguntas. Era extraño porque, en realidad, no tenía que ocultar nada mientras usara su terminología. Sin embargo, era lo correcto. Pensó en lo que Rin le pediría que hiciera en esta situación, pero considerando lo que le había dicho antes, sintió que era hora de cambiar un poco las cosas. Shirou abrió la puerta y la cerró, lo que lo separó de su salida inmediata. Por suerte, los medios de comunicación lo evitaban a pesar de su gran número. Ahora, estoy dispuesto a responder un par de preguntas. El ruido lo golpeó fuerte y rápido, casi imposible distinguir quién decía qué. Levantó una mano y les indicó que guardaran silencio. Tardó un poco, pero el mensaje finalmente llegó y el silencio reinó en la sala una vez más. En lugar de permitir que lo bombardearan con una cacofonía de ruido una vez más, Shirou simplemente le indicó a una joven periodista que estaba frente a él que hablara. ¿Cuánto dolor sentían al entrar en el combate final? Nada que no haya vivido antes, dijo Shirou encogiéndose de hombros. Era lo más sincero que podía ser sobre el tema. Había salido adelante con heridas mucho peores que un agujero en el estómago. Volvió la mirada hacia otro reportero y le indicó que preguntara. ¿Crees que has enviado un mal mensaje a los niños que aspiran a ser héroes al haber peleado en la ronda final sin haber recibido atención médica para tus lesiones? Me gusta pensar que quizás he mostrado un atisbo de lo que no se suele divulgar sobre ser un héroe, dijo Shirou. Sin importar el daño que sufran, los verdaderos héroes harán lo mejor para quienes los rodean. Sin embargo, cuando vuelven a casa, cuando están fuera del foco público, es cuando finalmente son libres de dejarlo todo atrás. Su dolor, angustia, desesperación. Todas esas emociones que empañarían su imagen pública. Nadie sabe realmente cómo actúan en privado. Quizás entierran su dolor bajo grandes cantidades de analgésicos regados con vodka. Si puedes demostrarme que me equivoco, hazlo. Las miradas de desaprobación que recibía le indicaban a Shirou que estaba tocando un tema muy delicado. Por supuesto. La gente de este mundo veneraba la gran cantidad de héroes que les hacían la vida más segura. Pintarlos como simples humanos era casi una blasfemia. Pero era cierto, después de todo su poder y bravuconería, no eran personas diferentes a los demás. Shirou miró rápidamente la hora y rompió el silencio inquietante que se había apoderado de los periodistas. Aunque seguro que hay muchas más cosas que les gustaría preguntar, debo ir a clase. Pero la escuela ya casi termina por hoy, todavía tengo que dar clase antes de que termine el día, declaró Shirou. La mirada de confusión que recibió lo obligó a continuar. Enseño a mis compañeros entrenamiento de combate individual por mi cuenta. Entonces, ¿vas a seguir luchando a pesar de las condiciones en las que te encuentras?
Si yo fuera todo lo que se interpusiera entre tú y un villano, ¿querrías que me detuviera por una lesión? Sus palabras quedaron suspendidas en el aire mientras se abría paso entre la multitud, con los destellos de las cámaras impactándole en el rostro. Sin embargo, no les prestó atención. Su prioridad actual era que probablemente aún le quedarán lecciones por aprender antes de que terminara el día. Al sonar la campana final del día, la clase 1A se tomó un momento para asimilar la situación del día. La experiencia había pasado tan rápido que les costó procesar todo lo sucedido. Tampoco ayudó que uno de sus compañeros tuviera que irse debido a una emergencia familiar, lo que dejó un mal sabor de boca al resto de la clase. El primero en levantarse resultó ser el subcampeón del torneo y el único que había podido recibir su medalla. Algunos de la clase se sorprendieron al ver a Todoroki caminar al frente y mirar a sus compañeros. ¿Dónde tiene Shirou su clase? Las palabras parecieron generar cierta confusión entre los demás miembros de la clase. Durante los primeros segundos, muchos desearon afirmar que era imposible que Shirou impartiera sus clases hoy. Luego tuvieron que recordarse a sí mismos que hablaban de Shirou. El hombre que había evitado deliberadamente la asistencia médica para combatir a Todoroki en la final. Era improbable que Shirou no los esperara, y el castigo por no ir probablemente avergonzaría el sufrimiento que habían padecido hoy. ¿De verdad no piensan irse?, gritó Mineta, golpeando la mesa con las manos. Tuvimos que pasar por tantas pruebas infernales delante del mundo, y ahora quieren sufrir aún más. Nos merecemos un respiro. Sorprendentemente, fue su tutor quien salió en defensa de Mineta. Tienes razón, y todos deberían saber cuáles son sus límites. Sin embargo, habrá momentos en que tus límites serán superados, llevados al límite. Tu temple como héroe se medirá por tu capacidad de reacción ante situaciones que te impidan rendir al máximo. Algunos héroes son físicamente incapaces de manejar ciertas situaciones. Kamui Watts, por ejemplo, no puede manejar ninguna situación donde haya fuego sin poner en grave riesgo su propia vida. Moon Lady solo es eficaz en espacios abiertos. En esos momentos, la ayuda de otros héroes es necesaria. Luego hay momentos en los que solo se necesita tu propia determinación para llegar hasta el final, continuó Aizawa. Snipe, por ejemplo, es un especialista en combate a larga distancia. Sin embargo, se esforzó por ser capaz de combatir a corta distancia para reducir sus debilidades. Todo héroe sabe lo que es y lo que no puede hacer. Eso no significa que no pueda superarse para tener la oportunidad de salvar a alguien más. Dicho esto, Aizawa se marchó, con sus palabras flotando sobre la clase. En cuanto se desvaneció el sonido de los pasos, la clase llegó a una conclusión unánime. No era difícil, pero sí una que les acarrearía un sufrimiento increíble. Recuerden, nada de peculiaridades, declaró Shirou, paseándose entre las parejas. Estamos trabajando en lo básico. Fiel a lo que Recover Eagle deseaba para él, Shirou se lo tomaba con calma, al menos durante la primera parte de la sesión. En ese momento, había 3 peleas a su alrededor y los estudiantes estaban comprensiblemente nerviosos por tener que combatir entre sí sin usar sus habilidades. Dicho esto, ninguno iba a cuestionar los métodos de Shirou. Midoriya se encontró jadeando mientras su oponente rebotaba en el suelo. Comprensiblemente, Zero era más un luchador de captura a larga distancia, así que el combate cuerpo a cuerpo era algo con lo que no estaba familiarizado. Había sido un enfrentamiento injusto desde el principio, pero Shirou lo había hecho deliberadamente. Los otros 2 combates se plantearon de tal manera, con Azui luchando contra Asido y Sato maltratando a Oyama, el estudiante de tiro láser intentando desesperadamente mantenerse fuera de su alcance. Zero, fuera. Kaminari, dentro, ordenó Shirou. Los estudiantes obedecieron, y Midoriya se preparó para enfrentarse a su nuevo oponente. Continuó observando el combate a su alrededor. Asido se esforzó demasiado en lo que debería haber sido un golpe final, dejándose vulnerable a un contraataque. Sato, mientras tanto, había atrapado a su escurridizo oponente y Aoyama le rogaba a su compañero que lo golpeara en cualquier parte menos en la cara. Sato obedeció y lo golpeó en el esternón. Aoyama, fuera. Koga, dentro.
Shirou intercambiaba estudiantes una y otra vez intentando que las competencias fueran lo más injustas posible. Cuando los vencedores empezaban a cansarse, él introducía a uno de los competidores más fuertes para que la competencia fuera lo más desequilibrada posible. La vida era injusta y él les metía esa idea en la cabeza a sus oponentes. Es en estas situaciones injustas que se producen los trastornos. Casi se oyó un grito ahogado cuando Bakugo cayó al suelo, con Tokoyami de pie sobre él. ¿Qué has aprendido hoy?, preguntó Shirou a los espectadores, mientras Bakugo se secaba la barbilla con el dorso de la mano. Que nos cansemos, mancha de mierda. Como Bakugo amablemente señaló, sí, todos nos cansamos, ya sea después de una pelea o de la racha de 14 de Midoriya, dijo Shirou, el chico en cuestión ligeramente sonrojado por los elogios. La resistencia no se consigue de la noche a la mañana. Se necesitan meses y meses de esfuerzo constante para superarse. Muchos de ustedes, antes de hoy, puede que no hayan recibido ningún golpe en tanto tiempo. Algunos no pudieron evitar lanzar una mirada discreta a Todoroki, con un moretón en la mejilla por el golpe previo de Shoji. Shirou empezó a pasearse frente a todos, con los brazos a la espalda. No sabes en qué situaciones te vas a encontrar, en qué condiciones tendrás que seguir luchando. El torneo es un ejemplo de cómo debes recuperarte, sin importar en qué condiciones estuvieras, para seguir luchando, sin importar en qué condiciones esté tu oponente. También debes considerar que cualquier cosa que muestres será vista por todos los que estén prestando atención. Aunque no seas consciente de que están ahí. Tras decir sus últimas palabras, Shirou levantó la vista hacia dos personas que estaban de pie en las vigas de soporte. Si bien se quedaron momentáneamente impactadas por haber sido descubiertas, no fue nada comparado con el horror que algunos estudiantes mostraron al ver su clase privada. Eso fue hasta que reconocieron a las dos personas que las observaban. La primera era fácilmente reconocible como la de último año, la única mujer de los tres grandes que se había dado a conocer cuando Shirou luchó contra Mirio. La otra era alguien un poco más famosa, a quien Midoriya reconoció de inmediato, dejándolo boquiabierto. Tras ser revelada su presencia, Nejire y su mentora Ryuko cayeron al suelo sanos y salvos gracias al don de Nejire. Me sorprende que hayas notado que estábamos aquí, dijo mientras caminaba hacia Shirou. El resto de los estudiantes de primer año, que habían estado en el suelo luchando entre sí, se unieron a sus compañeros en la banda. Cualquier conflicto que surgiera, no querían saber nada de él. ¿Por qué sabían que habría un conflicto? La respuesta era simple. Shirou se enfrentaba a uno de los 10 mejores héroes del país. ¿Cómo no iba a estar a punto de producirse una batalla? Independientemente de si te noté o no, esta es una sesión cerrada para prácticas de entrenamiento y, a menos que tengas algo valioso que enseñar, tendré que pedirte que te vayas, dijo Shirou. Ryuko desvió la mirada de Shirou hacia donde estaban sus compañeros, que se habían alineado. Nejire se había unido a ellos. ¿Crees que puedes enseñarles más que yo?, preguntó. Aunque nunca había enseñado oficialmente, cuidar de Nejire a veces no era muy diferente a intentar controlar una clase entera. Tengo mucha más experiencia real que tú y podría explicarles algunos de los problemas que pueden enfrentar en el día a día de un héroe. Era evidente que era un juego de bravuconería. Experiencia real, repitió Shirou, rascándose la barbilla. En su forma actual, era imposible que Ryuko fuera poco más de una década mayor que él, si acaso. Había vivido toda su vida en conflicto y batalla, esforzándose al máximo por salvar a todos los que podía. No podía explicarle las guerras que había vivido, pero sabía que habían sido mucho peores que cualquier cosa que ella hubiera sufrido. Así lo hizo y se dirigió al centro de la arena improvisada. Ryuko se giró para mirarlo antes de reírse entre dientes. Era una jugada sencilla, y ella tenía que responder. No pelearé contigo, dijo mientras se acercaba con paso tranquilo para pararse frente a él. Puede que hayas tenido una actuación admirable, o incluso un poco tonta, en las competiciones de hoy, pero déjame decirte. No eres rival para mí. Bueno, entonces me concederás un solo golpe, nada de espadas ni armas sofisticadas, solo un puñetazo, dijo Shirou con tono serio.
Entonces, si crees que merezco represalias o simplemente necesitas algún tipo de retroalimentación, aguantaré cualquier golpe que me lances. Ryuko lo pensó un momento, lanzando una mirada a quienes la observaban. Si simplemente dijera que no, demostraría cierta debilidad, miedo de recibir un golpe de alguien que no debería haber competido en la final por motivos de salud. En el mejor de los casos, simplemente se mantendría firme, recibiría el golpe y luego le daría una palmada juguetona en el hombro para demostrar la diferencia de clase. Así que ella aceptó. Y lo siguiente que supo fue que su espalda estaba en el suelo y jadeaba en busca de aire. Eso es lo que pasa cuando subestimas a un oponente, dijo Shirou, dirigiéndose a los demás estudiantes, quienes parecían desconcertados por lo sucedido. No los culpaba. Que ellos supieran, él tenía la fuerza suficiente para manejar las armas que había creado con su don. La fuerza para lanzar un cuerpo por encima de una superficie, rebotando 2 veces en el suelo, parecía algo imposible para alguien con su habilidad. Realmente necesitaba sacarlos del estupor en el que se encontraban cada vez que hacía algo increíble. Experiencias del mundo real, continuó Shirou mientras caminaba de un lado a otro. Son invaluables y algo que no se puede construir en este entorno. En esta academia pueden intentar simular tantas experiencias como sea posible, pero eso es todo. Simulaciones. Hay que aprovechar cada oportunidad para observar el mundo real y preguntarse qué sucede más allá de los focos. El héroe sale victorioso, ¿a qué precio? Ha sufrido lesiones, tiene problemas para respirar, necesita buscar asistencia médica inmediata. ¿Tiene siquiera el lujo de hacerlo? ¿Ha surgido otra crisis o aún no ha terminado lo que había empezado? Estas son preguntas que rara vez se hacen. Ves al héroe salir victorioso y lo elogias por un trabajo bien hecho, y eso es todo. Dejó que sus palabras flotaran en el aire mientras volvía su atención a Ryuko, la miembro del Top 10 a quien había derribado de un solo golpe. Necesitaba romper la ideología de culto de sus compañeros, la idea de que los que estaban en la cima eran invencibles. Nadie era invencible. Había visto enfrentarse a verdaderos héroes de diferentes épocas de leyenda, y siempre tenía que haber un vencedor y siempre tenía que haber un perdedor. Ver caer en batalla a alguien cuyo nombre estaba escrito en el corazón mismo de la historia, cuyos nombres serían recordados hasta el fin de los tiempos, era algo aterrador de aceptar. Nadie era invencible. Nadie. Ahora tenía que hacer algo que sabía que causaría más problemas de los que merecía, pero ya veía que algunos lo admiraban y necesitaba demostrar que ni siquiera él era invencible. Al quitarse la camisa, por unos segundos vio miradas de curiosidad, pero no le importó. Lo único de haber regresado a este punto de la vida, a este cuerpo en el que se encontraba, era que no era el mismo que tenía a esa edad. No se había convertido simplemente en un adolescente, sino que su cuerpo simplemente había envejecido. Lo que significaba que todas sus heridas de guerra habían regresado con él. Todos. Con el rabillo del ojo, vio a Ryuko llevarse una mano a la boca para ocultar la sorpresa que ahora era evidente en su rostro. Mineta parecía haber entrado en shock, Midori ya había caído hacia atrás y Aoyama parecía a punto de vomitar lo que hubiera comido. Nadie salía ileso de las heridas que llevaba en la piel. Imaginó que muchos de ellos se quedaban boquiabiertos ante la herida que había recibido la primera vez que se enfrentó a un verdadero héroe. La herida que le había atravesado el corazón. Experiencias de la vida real, dijo Shirou lentamente mientras uno de sus compañeros vaciaba con éxito su estómago, manchando el suelo del gimnasio de bilis. En esta profesión sufrirán muchísimo, de eso no hay duda. Comparado con esto, rezo para que ninguno de ustedes tenga que lidiar con lo que yo he pasado. Shirou sintió que era un momento tan bueno como cualquier otro para dar por terminada la lección del día. Se dirigió a la salida, poniéndose la camisa de nuevo mientras caminaba. Sabía que los había dejado en shock y que nunca le agradecerían verbalmente la lección que acababa de enseñarles. Era una lección que la academia probablemente nunca les habría enseñado a pesar del evidente peligro que conllevaba la ocupación. Al salir del gimnasio, dejando atrás a todos sus compañeros, su teléfono empezó a sonar. Lo sacó del bolsillo, se lo llevó a la oreja y respondió con naturalidad. Hola, ¿quién es?
Hola, Shirou, soy Charming Clover, dijo la voz del otro lado de la línea. Le tomó varios segundos recordar el nombre de un miembro de la agencia a la que había asistido antes de que empezaran las clases. Bien, Charming Clover, ¿de qué se trata? Preguntó Shirou, preguntándose por qué lo llamaba. Soy Ingenium, comenzó Charming Clover, respirando hondo. Necesitamos tu ayuda. ¿Ayuda? Repitió Shirou. Ingenium está en el hospital. Se encuentra muy mal, respondió Charming Clover, sonando como si estuviera sollozando abiertamente del otro lado de la línea. Entonces, ¿qué quieres que haga al respecto? Preguntó Shirou. Esto es completamente fuera de lugar, dijo Charming Clover con desesperación en la voz. Hubo una pausa y Shirou presentía que lo que iba a decir a continuación no se decía a la ligera. Nosotros queremos que mates a Stein. Shirou se detuvo, preguntándose si había oído bien. Al no decir nada que lo corrigiera, respiró hondo. Era evidente que este era un acto que debía pasar desapercibido. Puede que solo llevara un tiempo en este mundo, pero los criminales siempre debían ser llevados ante la justicia y encarcelados, por lo que él sabía. La idea de que los héroes de este mundo desearan la muerte de un villano era algo que no acababa de comprender. Lo más probable era que fuera una reacción exagerada ante el hecho de que algo le había sucedido al director de la agencia para la que trabajaban. Si les daba un día o dos para que se tranquilizaran, la petición podría ser completamente diferente. Pero había otra cosa en su mente. ¿Quién es Stein? El gameplay y el audio son hechos 100% por mi persona. Alejo Morandilx, 2 saludos. Capítulo 22. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de My Hero Academia ni de Fate/Stay Night. Shirou entró en su pequeña granja con muchas cosas en la cabeza. Como era de esperar, una vez que obtuvo todos los detalles de Charming Clover, reconoció que su deseo de que matara a alguien era una reacción exagerada. Claro que ella y probablemente muchos de los compañeros de Ingenium sentían lo mismo al enterarse de que su líder había quedado lisiado tras entrar en contacto con el enemigo, pero Shirou no le había dado mucha importancia. Al menos al principio. Todo había sido que uno de los héroes de este mundo persiguió a un villano para el que no estaban bien equipados. Shirou desconocía todos los detalles, pero si Ingenium había perdido, podía obtener una idea del villano. Ingenium era un héroe veloz, lo que significaba que si lo vencía a alguien más rápido. Sin embargo, incapacitar también significaba que eran fuertes. Charming Clover había enumerado las cifras de cuántas personas, según él, habían sido hospitalizadas por el villano y cuántos héroes habían muerto a manos suyas. Eran cifras que a Shirou le importaban poco. Mientras tanto, Ingenium había sido alguien importante en la vida de Shirou en este pueblo, desde haber luchado contra él en la unidad que él y Rin compartían hasta haber recibido la petición de ayudar a sus compañeros a mejorar sus habilidades. ¿Accedería a la petición de matar a alguien? Probablemente no, él no era ese tipo de persona. Intentaría salvar a esa persona. Bueno, eso solo el tiempo lo dirá. Había otra persona a la que planeaba salvar, pero para ello tendría que ausentarse de la escuela un tiempo, lo que, por supuesto, significaba pedirle un favor a Rin. Esperaría un poco más antes de contarle lo que planeaba, para darle ese tiempo extra para desahogar sus frustraciones. Sabía que ella vendría a cenar de todos modos, así que simplemente tenía que esperar a que viniera. Hablando de la cena, el tiempo se estaba agotando y necesitaba comenzar a planificar lo que iba a cocinar esa noche. Bakugo miraba al techo mientras yacía en su cama, con las manos bajo la cabeza. Abajo oía a su madre pelearse con los utensilios de cocina, pero por muy fuerte que fuera, no era lo que pensaba. Si tuviera que adivinar, no solo él, sino todos los que habían presenciado la visión que ahora le nublaba la mente, probablemente pensaban lo mismo. El mundo real no solo se les había mostrado hoy, sino que se les había impuesto. La fuerza de Shirou no era algo que debiera idolatrar ni por asomo. Era una necesidad, fruto de una vida de violencia. Si no hubiera sido tan fuerte, probablemente no estaría allí con ellos hoy. Alzando una mano hacia su campo de visión, Bakugo la apretó hasta convertirla en un puño.
Quería convertirse en el héroe número 1, el puesto más codiciado del mundo. Desde pequeño le habían dicho que estaba destinado a la grandeza gracias a la fuerza de su don. Había sido el primero de su escuela en ser admitido en la UA, aparte de Deku, lo cual, por supuesto, no contaba. De joven, todo había sido un sueño imaginable, una meta imposible, teóricamente inalcanzable. Ahora, sin embargo, sabía que solo era difícil de alcanzar por todo lo que había que pasar para llegar allí. Se había salvado una vez en su vida, de la escoria que lo atacó meses antes de comenzar sus estudios en la UA. Deku podría haber sido una tontería al intervenir, pero All Might acudió en su ayuda y lo ayudó a escapar de ese bastardo. En ese momento, eso fue lo más cerca que estuvo de la derrota. ¿Cuántas batallas había librado Shirou hasta ese momento? ¿Cuántas veces había sufrido cortes, ronchas, moretones, fracturas y mucho más? ¿Fueron todas derrotas o tenía alguna marca de victoria grabada en su cuerpo? ¿Tuvo la oportunidad de huir o la cobardía nunca fue una opción? Entonces, ese pensamiento aterrador lo asaltó sin remedio. Tras haber sido superado por Shirou en diversas circunstancias, sabía lo duro que era ese bastardo. Incluso el hecho de que se negara a buscar asistencia médica tras recibir un agujero en el estómago lo demostraba. Entonces, ¿cuán fuertes eran las personas que habían dejado marcas permanentes en el cuerpo de Shirou? Si cada marca hubiera provenido de un oponente diferente, ¿cuántos villanos serían capaces de atacar a Shirou de tal manera que lo lastimara? ¿Con qué facilidad podría un villano así arrasar con cualquier otro miembro de su clase? Se suponía que serían la siguiente generación de héroes que protegerían la ciudad y a sus ciudadanos, pero no durarían más que unos segundos, como mucho. Era la primera vez que se daba cuenta de que por cada héroe fuerte, probablemente había un villano igual de fuerte. Era un pensamiento aterrador, pero con sentido. Todo héroe idolatrado tuvo un momento en su carrera que lo convirtió en la estrella que era. Ya fuera un debut estelar o combatir a un enemigo que había vencido a varios otros héroes, cada héroe tenía al menos un momento que lo hacía conocido por el pueblo. También significaba que existía la posibilidad de que un villano igual de fuerte fuera temido en toda la tierra, cuyo nombre solo se mencionaba en susurros. Aunque Bakugo se había esforzado al máximo para prepararse para el torneo, ahora que había terminado no significaba que dejara de esforzarse. Tal como estaba, no estaba listo para lo que el mundo real le deparaba. Solo quedaba un tiempo limitado antes de que lo expusieran ante el mundo. Tenía que asegurarse de que no desperdiciara ese tiempo. Shirou estaba sentado en el comedor, viendo cómo se enfriaba la comida que le había presentado. Ya era hora de que Rin llegara a cenar, aunque seguía de mal humor con él. Si seguía furiosa por lo sucedido, era teóricamente posible que hubiera intentado prepararse su propia cena para fastidiarlo. Considerando la última vez que había intentado prepararse algo parecido a lo que él era capaz de preparar, la cocina parecía una auténtica pesadilla. Con un suspiro, Shirou se levantó de la mesa y empezó a empacar la comida que había preparado, pensando que podría guardar para más tarde y que iría a la basura. Era un desperdicio, pero no podía hacer mucho. Si Rin quería quedarse encerrada en su casa, que así fuera. No era su responsabilidad cuidarla. Dejando los platos sucios junto al fregadero, Shirou se tomó un momento para mirar por la ventana la oscuridad que se cernía sobre la ciudad. Considerando que Rin no estaría allí para ayudarlo esa noche, significaba que tendría que salir del complejo él mismo. Ojalá Rin no fuera tan rencoroso como para delatarlo. Eso fue bajo el pretexto de que Rin estaba allí en primer lugar. Rin observó cómo el mundo a su alrededor pasaba velozmente, mientras el tren la alejaba de Musutafu camino de la ciudad de Yokohama. Llevaba relativamente poco equipaje y había logrado escapar mezclándose con la multitud. Considerando que había usado algo de su hechicería para alterar su apariencia lo suficiente como para desviar la atención, sabía que nadie la miraría dos veces. Fue infantil haberse ido sin decir palabra. Algunos lo pensarían, pero claro, a ella no le importaba la opinión de la gente. Simplemente necesitaba un tiempo para sí misma, lejos de Shirou, el adorable idiota que era. ¿Fue lo correcto lo que hizo?
Sinceramente, por mucho que la acción en sí y las consecuencias la hicieran rechinar los dientes, no lo sabía. Si estudiar en la torre del reloj le había enseñado algo era que, sin importar el camino que uno recorriera, había que perseverar hasta el final. Shirou simplemente había decidido llegar al final por una ruta panorámica. Frotándose el puente de la nariz, Rin se acomodó en el asiento. Al igual que Shirou había optado por cambiar de rumbo, ella había optado por hacer lo mismo. Shirou había encontrado su lugar en el mundo, con demasiada facilidad para su gusto, pero considerando el mundo en el que vivían, eso siempre iba a suceder. Sin embargo, necesitaba encontrar algo en este mundo que la impulsara, una meta hacia la que aspirar. Un grito proveniente del vagón captó su atención cuando dos hombres con pasamontañas y pistolas al aire exigieron que todos entregaran sus pertenencias. Sin embargo, con Rin en el vagón, nadie perdió nada, pues ambos hombres se desplomaron en el suelo, inconscientes temporalmente. Mientras los demás clientes reflexionaban sobre lo sucedido, Rin volvió a su punto de vista exterior, observando cómo las luces parpadeantes pasaban a toda velocidad. Nadie necesitaba saber que fue ella quien dejó inconscientes a los hombres. Después de todo, hacía su mejor trabajo desde las sombras. Ryuko estaba sentada en el bar, con la bebida apenas tocada. Con la mano libre, tocó con cuidado el punto donde había recibido el golpe. La herida aún le escocía por el golpe de Shirou. Dejando escapar un suspiro, Ryuko tuvo que admitir que ese día había presenciado en un adolescente una fuerza, habilidad y agallas que no se encontraban en la mayoría de los héroes profesionales. Y eso la asustó. Shirou era aún joven, pero a pesar de su corta edad, era evidente que había pasado por mucho. Demasiado. A pesar de su sufrimiento, ella sabía que no existían informes médicos conocidos sobre Shirou, lo que la hacía creer que o bien había buscado ayuda en lugares indeseables para su salud y bienestar, o bien lo había superado todo por su cuenta. De alguna manera, sentía que la segunda opción era mucho más probable que la primera. Dando un sorbo a su bebida, oyó el ruido de la silla a su lado al rozar el suelo mientras alguien se sentaba a su lado. ¿Crees que lo has pasado mal hoy?, dijo medianoche al unirse a Ryuko, notando su bajón. Me he visto envuelta en demasiadas peleas así. Esos estudiantes deberían aprender a mantener a los demás fuera de sus batallas. Lo sé, lo vi, dijo Ryuko, luchando por levantar la vista de la mesa para mirar a la persona frente a ella. Estos chicos de hoy, sé lo que quieres decir, dijo medianoche, haciéndole señas a un camarero cercano para que les trajera una bebida. Dale una década más o menos y nos jubilaremos. Siempre que se convierta en un héroe, las palabras de Ryuko quedaron suspendidas en el aire, creando un silencio incómodo entre ambos. Mitnick comprendía la razón de Ryuko. Solo podía hablar de un estudiante. A pesar de ser su profesora de historia del arte moderno, la facultad le había pedido a Mitnick que prestara mucha atención a Shirou. En su clase, él apenas prestaba atención y, por lo que comentaba con sus compañeros, parecía contento con hacer lo suficiente para salir adelante. Si no lo hubieran obligado a unirse a la academia, era aterrador preguntarse dónde estaría ahora. Eso trajo a colación otro punto que muchos profesores intentaron ignorar. No estaba en la escuela por decisión propia. ¿No crees, por qué no lo haría?, dijo Ryuko, apretando el puño al mirar por fin a Mitnick. Básicamente, lo tienen allí retenido contra su voluntad. Él y su amigo habrían preferido estar en cualquier otro lugar que no fuera A, y si no los hubieran descubierto, probablemente seguirían viviendo una vida normal en algún lugar. Ya has investigado, dijo medianoche mientras colocaban su bebida sobre la mesa. Con eso en mente, ¿qué pasará cuando se gradúe? ¿De verdad se convertirá en un héroe si para nada le interesaba? ¿Tienen algún plan si decide volverse rebelde? Ni siquiera pienses en eso, ¿o qué?, dijo Ryuko, dando un puñetazo en la mesa tan fuerte que silenció al resto del local. Acéptalo, si quisiera estar en otro sitio, ya se habría ido. Era capaz de enfrentarse a héroes en la calle como si fuera pan comido. ¿De verdad crees que le importaría irse y que lo tildaran de villano? Ni siquiera haría nada. Por lo que he visto, intentaría encontrar trabajo en un sitio donde tienen su cartel de se busca en la pared, y le daría igual.
Pasaron varios segundos antes de que Ryuko se diera cuenta de que no se oían otros sonidos a su alrededor. Aprovechando la oportunidad para terminar su bebida, dejó el vaso vacío sobre la mesa antes de levantarse y mirar al héroe profesional sentado frente a ella. Es peligroso, lo he sentido en carne propia, dijo mientras se tocaba la herida con los dedos. Si no tienen cuidado, rezo para que haya alguien ahí fuera que pueda detenerlo. Mitnick no pudo hacer nada mientras Ryuko se alejaba, y sabía que, aunque odiara admitirlo, tenía razón. El hecho de que las palabras las dijera uno de los 10 mejores héroes del país hacía que su mensaje fuera aún más devastador. Habiendo tenido que estar en primera fila mientras Shirou arrasaba con todos los que se le oponían, había visto de primera mano de lo que era capaz, e incluso entonces era muy probable que no se hubiera esforzado al máximo. Con el poder que ejercía a su disposición, si se veía tentado a recurrir a la maldad, tenía la fuerza suficiente para diezmar a todos menos a unos pocos héroes que se le ocurrieran. El chico podía fabricar armas letales y lanzarlas a una velocidad vertiginosa con solo un pensamiento. Ryuko tenía razón. El don de Shirou era peligroso. Considerando lo bien entrenado que estaba para usarlo, aumentaba los pensamientos aterradores. Luego estaba la otra parte de su don, la que desconocían hasta ese día y que se había discutido a fondo a puerta cerrada tras el torneo. Con un don que podía crear armas con un solo pensamiento sin consecuencias aparentes, ¿qué clase de arma estaba invocando que había puesto nervioso a todo un estadio? No solo su estadio, sino también los de las otras arenas habían quedado desconcertados al verse sometidos al poder que Shirou emitía. Ryoku sin duda había dado buenos argumentos, y comentar algunos de ellos al director no sería mala idea. Probablemente se discutiría la elaboración de algún plan de contingencia, así como las consecuencias de hablar con el director de la academia. En esas discusiones teóricas, probablemente se plantearía la idea de que su don podría utilizarse principalmente para dejar inconsciente a Shirou. Si no se quedaba dormido al instante, su castigo probablemente sería rápido, doloroso y vengativo. Si este era el camino teórico que seguían, por improbable que fuera, ella sabía que su propia vida estaba en peligro. Tensei despertó con los sonidos de las máquinas que lo rodeaban, monitoreando su estado. Apenas podía abrir los ojos, pero por la oscuridad que lo rodeaba, supo que era medianoche. Lo que hizo que el hecho de que apenas podía distinguir la sombra de una persona parada al pie de su cama fuera aún más aterrador. No te preocupes, no estoy aquí para sacarte de tu sufrimiento, dijeron al notar su despertar. En la mano sostenían un portapapeles, analizando los datos escritos allí a pesar de lo difícil que era verlos en ese momento. ¿Quién? Guarda tus fuerzas, dijeron, silenciando a Tensei antes de que se sobresaltara. Me imagino que cuando supiste que nunca volverías a usar las piernas, te destrozó más que el daño que tu cuerpo sufrió. Un héroe que pudo correr a ayudar a otros, incapaz de volver a caminar. Tensei tragó saliva, consciente de que quien tenía frente a él decía la verdad. Al oír la magnitud del daño causado, deseó por un momento que Stein hubiera tenido la decencia de acabar con él. ¿Conoces Ingenium?, dijo el desconocido mientras dejaba el portapapeles y se dirigía a un lado de la cama. Recibí una llamada de uno de tus compañeros pidiéndome que encontrara y matara al que te hizo esto. No te preocupes, los regañé por sus palabras y pensé que solo estaban descargando adrenalina. ¿Qué vas a? Supongo que esa es la gran pregunta, ¿no? Dijeron al detenerse para mirar directamente el cuerpo tendido de Tensei. Dime, Ingenium, ¿qué darías por volver a caminar? Los ojos de Tensei se abrieron de par en par al oír esas palabras. ¿Acaso la persona frente a él tenía algún don medicinal capaz de curar heridas tan devastadoras? Lo que sea, dijo con la esperanza impregnada en la voz. No digas nada, replicaron, aparentemente descontentos con la respuesta. Si fuera vengativo, te diría que el precio de volver a caminar sería matar a tu hermano menor la próxima vez que viniera de visita. Ahora, inténtalo de nuevo. ¿Qué darías por volver a caminar? Tensei se puso en alerta máxima. Esta persona no solo tenía todas las ventajas posibles sobre él, sino que conocía a su hermano. Alguien había investigado a fondo.
Yo daría mi vida por mi trabajo, para seguir siendo un héroe, para ayudar a todos, en lo que pueda. Pasaron varios segundos mientras la persona que estaba a su lado reflexionaba sobre la respuesta que le habían dado. Bien dicho, dijo al levantar la mano, pero algo se materializó en su palma. Cuando termine, no solo podrás volver a caminar, sino que también podrás correr. Podrás volver a ser un héroe. El gameplay y el audio son hechos 100% por mi persona. Alejo Morandilx 2 saludos. Capítulo 23 Descargo de responsabilidad. No soy dueño de My Hero Academia ni de Fate/Stay Night. Shirou miró por la ventana la lluvia que caía a cántaros afuera, un ambiente deprimente que contrastaba con el sentimiento de sus compañeros que esperaban a su tutor. Las bromas que intercambiaban giraban en torno a cómo habían sido reconocidos por la población por su actuación en el festival deportivo. Si hubiera salido del campus en cualquier momento que se considerara normal, también habría sido reconocido por sus acciones. Como solo salía a explorar al amparo de la noche, estaba completamente seguro de que nadie lo habría notado. El caos en la sala se calmó rápidamente cuando Aizawa entró, pues muchos estudiantes no querían molestarlo tan temprano. Buenos días, murmuró, sin prestar atención a la respuesta de los estudiantes. La sesión de informática de héroes de esta mañana es un poco especial. Es hora de formular sus nombres clave, sus nombres de héroe. Los estudiantes de la clase estallaron de entusiasmo y Shirou casi se tapó los oídos ante el ruido que lo asaltaba. Era comprensible su entusiasmo. En esta sociedad, era evidente que un héroe reconocido por el pueblo era un héroe al que la gente podía admirar. Ignorando temporalmente a Aizawa mientras continuaba, Shirou recordó los nombres de los héroes contra los que había combatido en la Guerra del Santo Grial. Si bien Berserker, Rider, Caster y los demás eran la clase a la que se les asignaba y el título con el que se referían, no era su nombre. Sus nombres seguían siendo los que les habían dado sus padres. Si bien era una dimensión y una época diferentes, Shirou reconocía como verdadero heroísmo el simple hecho de ser conocido por su nombre y las acciones que realizaban. Ahora, el recuento de nominaciones, anunció Aizawa. Normalmente los resultados son más equilibrados, pero este año quedó claro a dónde se dirigía la atención. Shirou no pudo evitar burlarse. Ahí estaba, en lo más alto de la clasificación, con miles de agencias que lo querían como su ala. Lo más probable era que solo fuera para ganar prestigio, para tener al ganador de la competición en su equipo, aunque fuera solo por un tiempo. Shirou dejó que su mirada se desviara hacia el final de la clasificación, donde Midoriya se encontraba con 3 nominaciones, a pesar de no haber superado el primer obstáculo. Claramente, había demostrado algo en el poco tiempo que había tenido. Faltaban algunos nombres en la clasificación en general, ya que los estudiantes no habían logrado impresionar a los espectadores. En base a esto, declaró Aizawa, recorriendo con la mirada la clase. Independientemente de si recibieron alguna nominación, les pediré que realicen lo que llaman una experiencia laboral. Dicho esto, muchos de ustedes ya tienen mucha más experiencia que sus compañeros y han vislumbrado el mundo de los profesionales. Pero creo que experimentar las actividades de los profesionales de primera mano será una formación más fructífera que antes. Y por eso necesitamos nombres de héroes. Gritó Sato, agitando el puño. Shirou volvió su atención a la lluvia que caía a cántaros fuera de la ventana, sin apenas importarle cuando otro profesor entró en la sala y empezó a hablar con condescendencia sobre la importancia de los nombres. Estaba deseando que terminara la clase. Medianoche continuó evaluando los nombres que los estudiantes de 1A le presentaron. Algunos necesitaban muchos ajustes, mientras que otros estaban simplemente perfectos. Con Urabiti, recién nombrada, regresando a su asiento, Medianoche dio la palabra a quienes aún no habían presentado. Solo falta la revisión de Bakugo y luego los nombres de Iida, Midoriya y Emiya. Mientras Iida y Midoriya parecían estar dándole demasiadas vueltas a su decisión, a ella le preocupaba ver que Shirou aún no había tocado la pizarra que le habían dado al principio. Las palabras de Ryoku de la otra noche resonaron en su mente una vez más. Si él no tuviera que estar allí, Shirou no estaría. ¿Por qué se autoproclamaría héroe si no aspiraba a hacerlo?
El sonido de un estudiante poniéndose de pie hizo que Medianoche desviara su atención del estudiante que la preocupaba. Ida avanzó hacia el frente de la clase de forma casi robótica. Una vez al frente, se giró para encarar a sus compañeros. Como muchos saben, mi hermano, el héroe Ingenium, fue hospitalizado por enfrentarse a un villano, dijo, sin revelar su nombre por el momento. Los informes iniciales indicaban que podría no volver a caminar y, sabiendo esto, me pidió que tomara su nombre. Anoche me preguntaba si podría mantener ese legado, ser el nuevo Ingenium. Entonces, esta mañana, nos enteramos del hospital de que había ocurrido un milagro. Mi hermano, que no tenía sensibilidad en las piernas, fue visto caminando por los pasillos del hospital. No sabemos cómo sucedió esto, no sabemos por qué y no sé si habría podido tomar el nombre de mi hermano. Dicho esto, haré todo lo posible como el héroe rápido. Imperium. Fue extraño, mucho más extraño que el de muchos de sus compañeros que se habían presentado antes para presentar sus nombres de héroes. Sin embargo, cuando se oyó un lento aplauso, todo valió la pena. Medianoche ni siquiera sabía que Ingenium había sido trasladado al hospital, y mucho menos con heridas tan devastadoras. Fue maravilloso saber que estaba sano de nuevo. Volviendo su atención a la clase, observó a Midoriya avanzar tras haber elegido su nombre. Mientras él se desahogaba, explicando por qué lo había elegido, su mirada se fijó de nuevo en Emilia, quien parecía estar en su propio mundo. Probablemente no había prestado atención a ningún nombre que se había pronunciado en la clase. Cuando Midoriya regresó a su asiento, tras haber revelado el nombre de Q, el resto de la clase parecía curioso por saber qué nombre vendría después. Se dirigieron algunas miradas curiosas por toda la sala, intentando vislumbrar lo que Shirou produciría. Ver que aún no había tocado la pizarra, solo provocó algunos susurros. Oye, dijo Kaminari, sintiendo la necesidad de añadir una sugerencia a Shirou. ¿Qué hay del arsenal? O sea, eres prácticamente una armería andante. Esto, por supuesto, provocó que Kirishima interviniera. No, Blacksmith sería mucho más genial. Por favor, debería llamarse Slician, dice. ¿De qué hablas? Si a Shirou le van a dar algún nombre, será... Nada. Nada, ¿ves? Espera, ¿qué? La confusión de Mineta se reflejaba en el resto de los asistentes, cuyas miradas curiosas se dirigían directamente a quien había arrasado en el torneo el día anterior. Con un suspiro, Shirou giró la cabeza para poder dirigirse a los estudiantes que lo miraban boquiabiertos. Los héroes a los que aspiro son conocidos por la leyenda que dejaron, héroes cuyos nombres jamás serán olvidados, pase el tiempo que pase, explicó. No merezco ser reconocido entre los héroes de antaño y no mancharé su reputación fingiendo ser un héroe. Sus palabras fueron como un cuchillo y el silencio reinó. Había mucho que digerir de lo que acababa de decir, y se sentía casi como si fuera otra persona, como si algo hubiera cambiado drásticamente en su vida desde que ganó el torneo. Luego se mencionó que, a pesar de su increíble poder, ni siquiera se comparaba con los campeones de una época pasada. Detención, declaró Medianoche, con la mirada fija en el estudiante que tenía en su campo de visión. Fue un castigo severo en retrospectiva, pero recibió instrucciones de los altos mandos del profesorado. Se le había ordenado que se asegurara de que ella, junto con el resto del personal disponible, pudiera comunicarle la noticia a Shirou en un entorno donde el resto de los estudiantes no corriera peligro. Era el peor escenario posible, pero era mejor estar preparada. Ahora tenía que prepararse para la reacción de Shirou al recibir la detención. Sorprendentemente, no se portó mal, no gritó lo injusto del castigo y ni siquiera volvió la atención a la ventana. En cambio, Shirou centró su atención en otra persona de la clase. Midoriya, tú estás a cargo del entrenamiento después de clase, con la ayuda de Yaoyorozu para crear lo que consideres necesario. ¿Yo? ¿Qué? ¿Por qué? Balbuceó Midoriya, sin esperar en absoluto esto. ¿De verdad crees que no te han visto murmurando después de cada entrenamiento? Dijo Shirou con una ceja levantada. Es hora de dejar de guardarte todas tus notas y compartir algo de tu conocimiento. Sí, por supuesto, dijo Midoriya, poco convincente.
Con eso, Shirou volvió su atención hacia la ventana, creando una sensación de inquietud entre los estudiantes y profesores. Por supuesto, todo esto se hizo añicos cuando Bakugo marchó al frente y proclamó que su nombre de héroe sería Barón de Explodo Kills, lo cual, comprensiblemente, no caló. Stein descansaba, encaramado en la azotea a la que lo habían teletransportado tras el fracaso de las negociaciones. Quizás por eso, en lugar de regresar a su territorio de casa de Osu, lo habían escupido aquí, donde quiera que estuviera. Le resultaba familiar, pero no era como si pudiera acercarse a la guía de viajes más cercana y obtener información sobre el lugar. Esto, por supuesto, significaba que obtendría información de otra manera. Al escudriñar el horizonte, sus ojos atentos divisaron a otra persona de pie sobre un tejado a poca distancia. Una mujer, por su aspecto, parecía estar sentada en clase en ese preciso instante. Una sonrisa irónica se dibujó en sus labios mientras empezaba a moverse, curioso por cómo reaccionaría la mujer que había visto ante su presencia. Con velocidad y destreza, forjadas por la determinación y el coraje, el asesino de héroes saltaba de tejado en tejado con gracia. Debido a la distribución de la ciudad, no había podido tomar una ruta directa hacia su objetivo, sino que tuvo que dar un rodeo. Lo que, por supuesto, significaba que los momentos siguientes serían más entretenidos, ya que aterrizó en el tejado de su objetivo, mirando la espalda de la mujer que aún no se había movido. «Jovencita, ¿le importa si le hago unas preguntas?», preguntó, esperando la respuesta. Sin embargo, fue extrañamente insatisfactorio que la persona no pareciera sorprenderse de que su espacio personal allí arriba hubiera sido invadido. De hecho, solo giró la cabeza con indiferencia para saludarlo, y ni siquiera entonces mostró señales de horror ante la persona que estaba al otro lado del tejado. Quizás estaba perdiendo su toque. «Puedes, pero no sé qué respuestas podré darte», dijeron antes de volver a darle la espalda. Esto, por supuesto, solo sirvió para irritar a quien tenía las manos manchadas con la sangre de docenas de héroes. Irritado, Stein avanzó, con la katana que empuñaba la espalda aferrada en la mano. No iba a matar a la mujer que tenía delante. No era una heroína sin convicción, pero algunas tácticas intimidantes para obtener la información que buscaba parecían ser necesarias. La hoja de la katana arremetió contra ella, fallando deliberadamente su hombro derecho por un pelo. La velocidad de su estocada le había arrancado varios mechones de cabello, pero la mujer no se inmutó ni tembló de miedo ante el arma que tan fácilmente podría haber derramado su sangre. Parecía tener bastante determinación. «Ahora señorita, eso fue todo lo que Stein pudo decir antes de que un dolor lo recorriera por completo. Sentía cada centímetro de su ser como si una corriente eléctrica le recorriera las venas. El intenso dolor duró solo unos segundos, pero no pudo evitar caer de rodillas. «Eso fue bastante grosero de tu parte, ¿no?», afirmó la mujer que ni siquiera se había girado para mirarlo. Apretando los dientes, Stein apretó con más fuerza el arma que sostenía. Era temido en todo el país como uno de los villanos más aterradores. Nadie lo ridiculizaba. Su arma blandía con rapidez y precisión, y cuando la punta de la hoja amenazó con perforar la piel, su katana se convirtió en pétalos de sakura. Su arma principal, el acero que había usado durante tanto tiempo, se había transformado en pétalos de flor. Aún así, no era un villano de renombre en vano, y dos dagas se clavaron rápidamente en sus palmas. Antes de siquiera tener la oportunidad de atacar con ellas, solo pudo observar cómo el metal se derretía, formando un charco en el suelo justo frente a él. Su mente repasó rápidamente varias cosas que podrían estar sucediendo en ese momento y divulgó la teoría de que la persona frente a él tenía una peculiaridad que podía transformar el metal en cualquier cosa que deseara. Quizás era una apuesta arriesgada y quizás estaba muy desviado del camino, pero en cuestión de segundos había perdido buena parte de su arsenal y probablemente perdería más a menos que controlara la situación. Soltando las empuñaduras de sus armas, ahora inservibles, Stein atacó con el puño con la simple esperanza de infligir algún daño. En lo que pareció pura suerte, su ataque dio en el blanco, clavándole a la mujer justo en las costillas inferiores, solo para que retrajera la mano con dolor, sintiendo los nudillos como si hubieran golpeado hormigón.
Vaya, vaya. Parece que se te acabaron los trucos, dijeron, casi en tono de regaño, antes de moverse, mucho más rápido de lo que Stein hubiera creído posible. Un par de brazos lo rodearon por la cintura antes de que lo levantaran del suelo, con el torso aún aferrado a él, mientras el mundo daba vueltas antes de que su cabeza se estrellara contra el tejado. Un gemido gorgoteante fue todo lo que escapó de sus labios antes de que el asesino de héroes sintiera que perdía la conciencia. Stein, el asesino de héroes que había asesinado a 17 héroes profesionales y dejado mutilados a otros 23, había sido derrotado. Me atrevo a suponer que así no suelen ser los castigos, dijo Shirou, cruzándose de brazos mientras observaba a los profesores que tenía delante. Si hubiera sido uno, o incluso dos, no habría sido sorprendente. Tener a media docena, incluyendo a Olmigt, haciendo fila le provocó cierta curiosidad sobre qué había hecho para merecer semejante trato. De pie sobre el escritorio, el director Nisu se dirigió al estudiante que se encontraba frente al profesorado. Tiene razón, esto no es una detención en el sentido tradicional, pero necesitábamos hablar con usted en privado, dijo. Sabes que podrías haber venido a mi casa y haber llamado a mi puerta, dijo Shirou. Esto solo sirvió para irritar a Hound Dog, quien empezó a gruñir bajo su hocico. Nezu volvió a hablar antes de que su jefe de seguridad hiciera o dijera alguna tontería. Sea como sea, necesitábamos hablar contigo de un par de temas que no sería agradable que otros escucharan. La mente de Shirou se puso a trabajar a toda máquina mientras recababa información del comentario del director que la diminuta figura probablemente no tenía intención de revelar. ¿Crees que alguien está filtrando detalles al público, o mejor dicho, villanos? Dijo, conectando cabos. Eso parece un gran salto lógico, declaró Olmigt. Considerando el ataque de hace unas semanas, no lo es, dijo Shirou antes de señalar al héroe número 1. Los líderes incluso dijeron que estabas destinado a estar allí según el plan de estudios que adquirieron. Incluso el día que los medios entraron por la puerta principal, no pudieron haber deambulado por la escuela el tiempo suficiente para encontrar el documento exacto que buscaban. Se lo entregaron y no sabes en quién confiar. Estuviste en la cima de la lista por un tiempo, dijo Eraseread, su mirada fija en la persona frente a él y preparado para activar su don a la primera señal de problemas. Me lo imagino, dijo Shirou. Un fondo sombrío probablemente no ayudó. Sin mencionar que claramente eres más avanzado que cualquiera de tu edad, dijo Medianoche. Tu habilidad con tu don habla de años de dedicación para perfeccionar tu habilidad al máximo. Es por eso que necesitamos determinar ahora mismo qué tan fuerte eres, declaró Ectoplasm. Qué fuerte soy, repitió Shirou. Te lo muestro. Esta noche a las 8 en el gimnasio, y te demostraré de lo que soy capaz. La sonrisa amenazante que Shirou les envió mientras decía eso despertó algún tipo de miedo en el ser de los héroes. Estoy seguro de que allí estaremos, declaró Nezu. Por cierto, parece que tu amiga faltó a clase hoy y, cuando fuimos a revisar su alojamiento para ver si se encontraba mal, resultó que tampoco estaba. ¿Sabrías dónde puede estar? Bueno, tuvimos una pequeña pelea, admitió Shirou. ¿Sabes dónde pudo haber ido? Preguntó Medianoche. Si se ha escapado, no podrás encontrarla, declaró Shirou con naturalidad. Volverá si quiere, pero, francamente, si quiere pasar un tiempo a solas, me da pena quien se interponga en su camino. Independientemente de dónde se encuentre la señorita Tosaka en este momento, hemos llegado a la conclusión de que no se unirá a sus compañeros para trabajar junto a los héroes en las próximas semanas, declaró el director Nezu. Porque soy un riesgo de fuga, afirmó Shirou, leyendo entre líneas. Lo entiendes demasiado rápido para mi gusto, dijo Eraseread. Si eso es todo, podría aprovechar esta oportunidad para ver cómo dirige Midoriya mi clase, dijo Shirou. Te acompañaré, dijo Ectoplasma, habiendo concluido la detención. Shirou simplemente se encogió de hombros y permitió que el profesor se uniera a él. Mientras tanto, su mente se desvió hacia Rin una vez más, preguntándose qué estaría tramando en ese momento. Stein recuperó la conciencia lentamente, parpadeando varias veces al ver el techo desconocido sobre su cabeza.
Intentó moverse con rapidez, pero los dolores de su batalla anterior le dificultaban los movimientos mientras levantaba un brazo para frotarse la cabeza. Esto, por supuesto, planteó la obvia cuestión de que estaba descontrolado. Inclinando la cabeza hacia un lado, se encontró no enjaulado en una celda, sino en una habitación sencilla, desolada por todo, salvo por la cama. No sabía si esto era una buena o mala señal. Se sentó, y la puerta de su alojamiento temporal se abrió para revelar a su captor, quien le sonrió dulcemente. Bien, ya despertaste, le dijeron. Necesito que derribes unas paredes, instales una ventana y compres algo de comida. ¿Quién crees que soy?, gruñó Stein, con su aura pulsando mientras intentaba intimidar a la persona que tenía delante. Sin ningún efecto en absoluto. Pero, dijo Rin tímidamente, sin dejar de sonreír, eres mi pequeño chico de los recados, por supuesto. Stein tenía la aterradora sensación de que haber sido arrojado a prisión habría sido una mejor alternativa a lo que esta mujer había planeado para él. El gameplay y el audio son hechos 100% por mi persona. Alejo Morandilx 2 saludos. Capítulo 24 Descargo de responsabilidad. No soy dueño de My Hero Academia ni de Fate/Stay Night. Shirou terminó de lavar los platos y limpiar la encimera, asegurándose de que su espacio de trabajo estuviera despejado para el día siguiente. La cena de esa noche se había sentido rara, por decirlo de alguna manera. Para ser honesto, se había sentido raro todo el día y sabía que sus reacciones habían sido un poco duras. Al saber ahora qué había sido de su confidente, Rin, había podido calmarse. Sin embargo, la idea de cocinar sin ella a su lado seguía siendo algo a lo que le llevaría semanas, si no meses, o incluso años acostumbrarse. Escuchar su voz discutiendo sobre algún tema con el que podía bromear había sido algo habitual en su vida. Saber que el silencio lo acompañaría por un tiempo le resultó interesante. Supuso que siempre estaba la televisión. Mirando la hora, Shirou se encogió de hombros antes de dirigirse a la salida. Tenía una fecha límite que cumplir. Al salir, lo primero que sintió fue el frío del aire nocturno acariciando su piel. Lo segundo que sintió fueron las miradas fijas en él. ¿Le sorprendió en absoluto este suceso? En absoluto. De hecho, se habría quedado aún más impactado si no hubiera habido gente vigilando cada uno de sus movimientos. Su compañero, después de todo, había abandonado el lugar sin consultar a nadie, por lo que teóricamente cabía la posibilidad de que él también huyera. Claro que no tenía intención de hacerlo, pero desconfiaban de cualquier posibilidad. ¿Van a seguir observando desde lejos o van a ser sociables?, preguntó Shirou, mirando por encima del hombro hacia un árbol cercano. Se oyó un breve crujido antes de que dos figuras saltaran. Tu habilidad para saber cuando te vigilan es frustrante, dijo Eraseread, con todo su uniforme. De nuevo, Shirou no podía culparlo por estar preparado para cualquier situación. Además, entendía por qué habían asignado a Aizawa a ese puesto. Todavía creían que su habilidad para fabricar armas se debía a un don, no a su hechicería. Tenía sentido enviar al maestro capaz de impedir que la gente usara sus habilidades, incluso si su don era inútil contra él. Entonces no deberías ser tan obvio, replicó Shirou con una ligera sonrisa. Aizawa no pudo evitar chasquear la lengua, molesto, sabiendo perfectamente que no era que fuera terrible evitando ser descubierto, sino que la percepción de la situación de Shirou era ridícula. Por suerte, Ectoplasm tampoco respondió a las burlas y simplemente lo miró con humor. De verdad, nuestro futuro se ve prometedor contigo, comentó. Tal vez, dijo Shirou encogiéndose de hombros. Fui testigo de cómo instruiste a tus compañeros hoy, declaró Ectoplasm. Puede que tus métodos sean poco convencionales, pero es evidente que se están beneficiando de tus enseñanzas. Dime, ¿te enseñaron con métodos similares? Shirou dejó escapar un murmullo pensativo mientras se ponía las manos tras la cabeza. Comenzando su camino hacia donde haría su demostración, Shirou respondió. Decir que mi mentora era cruel sería quedarse corto. La primera vez que la apunté con un arma, la derribó en segundos. Pasaban los días y, sin importar cuántas veces me levantara, ella me derribaba con la misma rapidez.
Aumentar mi tiempo combatiéndola con un solo golpe fue una señal de mejora, y con dos fue un milagro. Fue brutal, pero efectivo. Confío en que tales medidas se tomaron solo por necesidad, declaró Ectoplasm. En realidad, todo lo contrario, dijo Shirou con una risita. No quería que peleara en absoluto, a pesar de lo que estaba pasando. ¿Y te enseñó por qué exactamente?, preguntó Eraserhead. Porque no aceptaría un no por respuesta, dijo Shirou mostrando una sonrisa pícara. Aizawa solo pudo responder con un suspiro prolongado. Por cierto, deberíamos advertirte, dijo Ectoplasma al acercarse al gimnasio. Quizás se haya corrido la voz sobre tu próxima demostración. Culpo a Midnight, acusó rápidamente Shirou. Ni Eraserhead ni Ectoplasm pudieron negar la acusación. ¿Cuántos debo esperar?, preguntó Shirou mientras los tres se acercaban a su destino. Si bien el número es bastante grande, afirmó Ectoplasm, creo que debería preocuparse más por el calibre de los asistentes. Entonces algunos de los mejores están aquí, reconoció Shirou mientras se detenían en el gimnasio donde tenía una idea aproximada de lo que le esperaba. Te imploro que no cometas ninguna imprudencia, dijo Aizawa mientras agarraba el mango. Sin embargo, sé que no prestarías atención. Lo tendré en cuenta, dijo Shirou mientras abría la puerta y abrazaba lo que tenía delante. Lo primero que notó fue que el gimnasio había sufrido reformas importantes en las últimas horas. Probablemente para proteger la propiedad de la escuela, el cemento endurecido cubría el suelo, mientras que varios pilares se alzaban altos, creando obstáculos que supuso eran para el entretenimiento visual. El murmullo que se escuchaba antes de su llegada se silenció rápidamente, y todas las miradas se dirigieron hacia él. Un rápido recuento de personas hizo que Shirou estimara que el número de personas presentes rondaba los 3 dígitos, si no un poco más. El único miembro del profesorado que sabía que no estaba presente era All Might. Lo dejó caer de repente, así que no era de extrañar que alguien no pudiera sacar tiempo de su agenda. Muchos de los que habían venido no eran conocidos por él, y supuso que muchos estaban allí para intentar ganarse su favor con la esperanza de que hiciera prácticas con ellos. Era muy probable que ninguno supiera que tenía prohibido hacer prácticas con ellos, pero si no lo sabían, cuando no llegara a su base, simplemente asumirían que se había ido a otro lugar. No tenía sentido hacerles enfadar. Algunos eran héroes que él conocía. Ryuko había vuelto y tenía un brillo de determinación en la mirada. Parecía que su breve pelea del otro día le había despertado el deseo de presenciar de qué más era capaz. También estaba Unoabami, el amigo de Ryuko, a quien reconoció de aquella noche en el ático. También había un rostro que le resultaba muy familiar. Al fin y al cabo, había sido alguien a quien le había lanzado un arma durante el torneo, alguien contra quien no había luchado en realidad. Alguien que probablemente estaría de acuerdo si le pidiera ayuda para demostrar de qué era capaz. Endeavor, el segundo héroe del país, después de All Might, no había prestado mucha atención durante la pelea. Todoroki poseía una habilidad asombrosa que podía transformar un campo de batalla en un abrir y cerrar de ojos, por lo que no tuvo tiempo de darse la vuelta. Si hubiera tenido ese poco de tiempo extra para darse cuenta de a quién se había empeñado en lanzarle un arma letal, tal vez se habría replanteado sus acciones. Sin embargo, el hombre había interrumpido su lección, así que el castigo le pareció justo. Shirou observó cómo todos los presentes seguían sus movimientos mientras avanzaba y se detenía frente a ellos. Un gran número de aquellos considerados héroes por la sociedad, y allí estaba él, de pie ante ellos. Sí, esto no era exactamente lo que esperaba, pero se las arreglaría. Gracias a todos por estar aquí, empezó, aplaudiendo levemente. No sé cuántos de ustedes se enteraron de esto, pero supongo que todos están aquí por la misma razón. Esta noche me han pedido que demuestre algunas de las posibilidades de mi poder. Les alegrará saber que, en estos momentos, probablemente necesite un voluntario y, si nadie quiere unirse a mí, tendré que elegir a ciegas al pedir ayuda. Un buen número de individuos selectos supieron de inmediato que, tan pronto como Shirou puso los ojos en los que estaban frente a él, ya había seleccionado a quien se uniría a él frente al resto.
Un héroe, ante todo, debería ser capaz de proteger a todos, sin importar las adversidades que se le presenten, dijo Shirou, poniendo las manos en la espalda. No importa cuán difícil sea el desafío, un héroe siempre estará dispuesto a arriesgarse para proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Como muchos saben, mi habilidad me permite crear cualquier arma que haya visto y las habilidades que la acompañan. Las armas no tienen peculiaridades, dijo un héroe al azar, escéptico sobre lo que Shirou quería decir. ¿En qué se diferencia una espada de otra? Las armas no tienen peculiaridades, repitió Shirou mientras se acariciaba la barbilla. Dime entonces, ¿cómo fue que una sola espada atrapada en la piedra seleccionó a una sola alma capaz de liberarla de su trampa? ¿Considerarías esa espada igual a la que empuñaron los samuráis de antaño? De lo que estás hablando es una leyenda, dijo Shirou. La espada en la piedra es una leyenda, una que ha perdurado a través de los siglos, pero que incluso hoy en día sigue siendo bien conocida. No es la única arma legendaria, ni de lejos. Durante siglos se han contado historias de armas capaces de partir montañas, dividir océanos e incluso el cielo. A veces, su fuerza es más conocida que quienes las empuñaron. ¿Estás diciendo que posees tales armas? Shirou manifestó dos espadas, cuyas hojas gemelas apenas se diferenciaban entre sí. Con un simple gesto de la mano, hizo una seña a uno de los héroes que había venido a verlo para que se acercara. Al principio, parecieron inseguros por un momento, pero sabían que, considerando la cantidad de compañeros a su lado, no podían retroceder sin ser examinados. Mientras avanzaban, Shirou habló. Primero, quiero que tomes esta espada y golpees el pilar detrás de mí, luego haz exactamente lo mismo con los segundos. Eso es todo. De nuevo miraron a Shirou con recelo, pero sabían que no estaban en condiciones de no obedecer. Si bien Shirou podría haber observado al héroe que había elegido obedecer, centró su atención en quienes observaban la exhibición. Seguían escépticos, y con razón. Para ellos, él era un estudiante, alguien que apenas se había familiarizado con el aterrador mundo que los rodeaba. Oyó el primer golpe de espada contra el pilar de hormigón que el héroe que había elegido blandió con precisión, ineficaz contra el material endurecido. Afortunadamente, el segundo fue mucho más eficiente. Gracias por su ayuda, dijo Shirou, dejando que las armas que había creado se desvanecieran. Creo que esta demostración acaba de demostrar que, efectivamente, dos armas no son lo mismo. Mirando por encima del hombro, Shirou echó un vistazo fugaz al corte limpio que había atravesado el hormigón como si no hubiera sido más que mantequilla. Como decía antes, un héroe debe ser capaz de defender a quienes no pueden hacerlo. Ryuko, para esto necesito tu ayuda. Ryuko podía oír los susurros a su alrededor mientras sentía que le rechinaban los dientes. Proteger a quienes no podían defenderse era para lo que la estaban educando. Muchos de los presentes no habrían pensado mucho en las palabras, pero ella sabía exactamente a qué se refería Shirou. Sin embargo, dio un paso al frente antes de pararse frente a él. ¿Cómo puedo ayudar?, preguntó con profesionalidad, esforzándose al máximo para que este adolescente no la irritara más. Solo te pediré que te pares detrás de mí, instruyó Shirou. Espero que no te importe. Para nada, dijo Ryuko, recomponiéndose. Parecía que él iba a protegerla, y como conocía su estatus como miembro del top 10 de héroes, en el peor de los casos, ella sería capaz de protegerse sola. Conociendo a los presentes, había muy pocos a quienes consideraría de su nivel de fuerza. Endeavor, ¿te importaría ayudarme en la siguiente parte? Sin embargo, eso no era algo que ella hubiera anticipado. También esperaba que el orgullo de Endeavor le impidiera ayudar en lo que probablemente consideraba trivial. Tristemente, mientras avanzaba con algo parecido a una sonrisa en los labios, pudo percibir que solo albergaba malicia. Ahora, voy a ir allá, lejos de los espectadores, dijo Shirou, señalando un punto opuesto a donde se encontraba la multitud. Ryuko, mi querida asistente, se pondrá detrás de mí. Supongo que tu fuego alcanzará ese punto, Endeavor. Cuenta con ello, se quejó el héroe número 2. Excelente, ven ahora Ryuko, dijo Shirou, haciendo un gesto para que el héroe número 9 lo siguiera.
Por su parte, Ryuko caminaba con determinación, aunque por dentro sentía un miedo inmenso. No solo por ella, sino también por Shirou. Él había mostrado y mencionado armas legendarias, pero no se le ocurría ninguna que pudiera proteger a su portador del fuego. Y eso sin contarla, ¿cómo era posible que un arma que Shirou empuñaba la protegiera del daño? Al detenerse en el punto designado, Shirou se giró para encarar a Endeavor. Mientras Ryuko pasaba y se colocaba detrás de él, pudo oír palabras casi susurradas de Shirou. No temas, te protegeré. Si sus sentidos no hubieran estado alerta, podría haber pasado por alto esas palabras tranquilizadoras. Así sonaban realmente. No había habido arrogancia ni bravuconería, había sido un simple hecho. Él la defendería a toda costa. Tras sentir su determinación fortalecida, se colocó a pocos metros detrás de Shirou. Cuando estés listo, Endeavor, declaró Shirou, permaneciendo de pie con calma. Transcurrieron unos segundos mientras todos los presentes observaban con la respiración contenida. Solo cuando la tensión llegó a su punto máximo, Endeavor desató su poder, enviando un torrente de fuego directamente hacia donde se encontraban. Para Ryuko, el tiempo pareció detenerse al ver llamas tan calientes que derretían la piel de los huesos precipitarse hacia ellos más rápido de lo que había previsto. Su mirada se desvió hacia Shirou, quien levantó un brazo frente a él, directamente hacia las llamas que se cernían sobre ellos. Roaías. En el último instante, vio como un escudo de luz florecía, y la ardiente destrucción que los aguardaba se estrelló contra él y se desintegró a su alrededor, dejándolos ilesos. Ryuko solo podía observar con asombro, casi incapaz de creer lo que veía mientras las llamas seguían cayendo sobre el escudo proyectado frente a ellos. Finalmente, el torrente de destrucción cesó, revelando a la pareja ilesa ante los espectadores. Al igual que las armas anteriores, el hermoso escudo también desapareció y Shirou fue recibido con una salva de aplausos. Endeavor hizo todo lo posible por no parecer ofendido, pero Ryuko sabía que su orgullo había sido asestado, aunque Shirou no lo hubiera querido decir. Ryuko observó cómo Shirou avanzaba dando su discurso para la siguiente demostración. Ryuko no pudo evitar mirar la figura que se alejaba de ella. Puede que estuviera entre los 10 primeros, pero con las futuras generaciones ya tomando la iniciativa, era probable que en pocos años su clasificación se desplomara. Quizás era hora de dedicar tiempo a entrenar de nuevo y encontrar nuevas maneras de lidiar con cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Shirou estrechó la mano del último héroe que había venido a presenciar su demostración, respondiendo cortésmente que consideraría su agencia para las próximas prácticas. Al cerrarse las puertas del gimnasio, Shirou se giró para mirar a los últimos asistentes, es decir, al profesorado. ¿Qué tal te pareció?, preguntó con modestia. Yo diría que hiciste una exhibición admirable, declaró Snipe. Si me lo permites, me gustaría preguntarte algunas cosas sobre tu poder, dijo Nezu. Shirou se cruzó de brazos al oír las palabras del ratón. Ni una sola vez esa noche había mencionado que su habilidad para fabricar armas fuera obra de un don, y Nezu parecía haberlo notado. Dudaba sinceramente que hubiera sido un simple desliz. Adelante, dijo. ¿Aproximadamente cuánto tiempo te toma mirar un arma para analizarla hasta el punto de poder recrearla?, preguntó el director. En cuanto mis ojos se posaron en el arma, dijo Shirou. Aunque ha habido algunas armas que no he podido comprender en el pasado. ¿Oh, cómo qué?, preguntó Medianoche genuinamente curiosa. No puedo replicar armas de fuego de ningún tipo, declaró Shirou. También hubo una espada que mi mente no pudo comprender al mirarla. Por mucho tiempo que permaneciera en mi visión, no podía comprender su realidad. Realidad, repitió Ectoplasma. Mi segunda pregunta, dijo Nezu, retomando el hilo de sus pensamientos, es que cuando mencionaste armas legendarias, parecías casi a la defensiva. ¿Has sido testigo de alguna de esas armas? Como Aizawa puede atestiguar, he mostrado una de las mejores creaciones de Masamune, declaró Shirou. Al combatir a Mirio, el hacha de piedra que traje se empuñaba en tiempos antiguos, hace más de 3000 años, cuando la humanidad necesitaba ser fuerte para sobrevivir. ¿Y por casualidad te topaste con un arma así?
preguntó Aizawa. Bueno, había saltado delante de él y casi lo partió en dos, pero no sintió la necesidad de contarles esa parte de su historia. Tropezar probablemente no sea la palabra más precisa, dijo tímidamente mientras se frotaba la nuca. Muy bien, una última pregunta, dijo Nezu, llegando al meollo del asunto. ¿Por qué nunca describiste tu habilidad como tu don? Los ojos de Shirou captaron los sutiles gestos de los profesores, casi preparándose para lo que pudiera hacer en respuesta a esa pregunta. No me creerías si te lo dijera, dijo Shirou. Creo que seremos los jueces de eso, dijo Ectoplasm. Shirou dejó escapar un suspiro antes de volverse hacia su profesor. Aizawa, ¿serías tan amable de usar tu don conmigo? Shirou observó cómo la mirada de Aizawa se endurecía ligeramente y sus ojos cambiaban de color, indicando que su don estaba en acción. Sin dudarlo, Shirou creó una espada ancha y quienes lo observaban no pudieron evitar quedarse sin aliento. No me refiero a mi trazado como una peculiaridad porque, sencillamente, no lo es. El gameplay y el audio son hechos 100% por mi persona. Alejo Morandilx 2 saludos. Capítulo 25 Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Fate/Stay Night ni de My Hero Academia. All Might observó mientras Shirou impartía sus últimas órdenes del día, instruyendo a los estudiantes a usar lo que tenían en sus próximas prácticas. Toshinori Yagi se había esforzado por asistir a tantas sesiones de entrenamiento como le fue posible durante las últimas 2 semanas tras no haber podido asistir a la demostración de Shirou. Deseaba sinceramente que otros preparativos no le hubieran impedido asistir a la actuación de Shirou frente a los demás héroes profesionales. Lo que sus compañeros le habían contado después había sido increíble y le había hecho desear haber cancelado sus planes. Por desgracia, había tenido que lidiar con información de segunda mano, principalmente de Present Mic, quien probablemente lo había exagerado todo, y Nezu, quien probablemente lo había sobreanalizado todo. Desde entonces, se había esforzado por asistir a tantas sesiones extraescolares como le fuera posible para presenciar cualquiera de estas hazañas con sus propios ojos. Lamentablemente, parecía que Shirou solo había tenido la intención de compartir los detalles de sus poderes con los miembros del profesorado, sin usar nada de lo que aparentemente era capaz frente a los demás estudiantes. Asimismo, a él mismo se le había pedido que no hablara abiertamente sobre lo que Shirou era capaz de hacer por orden de Nezu, y lamentablemente All Might sabía por qué. Si simplemente se desviaran de su camino y anunciaran al mundo que existía un poder más allá de las peculiaridades, sin rastrear ni registrar, con quién sabe cuántas personas capaces de poseerlo, podría causar pánico. Así que, por ahora, se mantenía en secreto entre el profesorado. Toshinori creía que Nezu tenía otra razón para ello. Aún existía la posibilidad de un topo dentro de la escuela. Si la información se filtraba al público, aunque sería caótico temporalmente, también demostraría que quien la filtraba era miembro del personal. Era una idea terrible, pero debían considerarla. La atención de All Might volvió a centrarse en los niños que tenía delante cuando Shirou los despidió por la tarde, despidiendo a los estudiantes. Por alguna razón, no le sorprendería descubrir que Shirou les había asignado tareas durante sus prácticas. Por lo que había presenciado, si bien era estricto en sus clases, nunca era excesivamente cruel, empujándolos poco a poco más allá de sus límites, pero nunca llevándolos al límite. En el poco tiempo que llevaba con ellos, ya había reconocido sus fortalezas y debilidades y, en consecuencia, sabía que límites requerían un pequeño empujón en la dirección correcta para mejorarlos en general. Debo decir que, como siempre, un trabajo excelente, proclamó All Might mientras algunos estudiantes salían del gimnasio, con las extremidades doloridas por las actividades del día. Ellos son quienes defenderán este país, de quien los civiles dependerán algún día. Cualquier error que cometan entonces es un error que cometí ahora, dijo Shirou, mirando al máximo héroe del país. Todos cometemos errores, incluso yo he cometido errores en el pasado, afirmó el héroe profesional, tomando clara nota interna de la elección de palabras de Shirou con respecto a quienes serían el siguiente grupo de héroes. La mirada de Shirou recorrió rápidamente la sala, notando que un puñado de estudiantes aún no se habían ido, observando a All Might hablar con él.
No estaba muy seguro de qué esperaban, pero considerando cómo solían ir las cosas, no tendrían que esperar mucho. Sin embargo, en esta posición, los errores resultan en bajas. Eso solo ocurre en circunstancias extremas, te lo aseguro, por favor, se burló Shirou, interrumpiendo a Olmigt, algo que provocó que los estudiantes que seguían observando soltaran una exclamación involuntaria. Hay una razón por la que la página de obituarios del periódico siempre es doble página, y como pista general, no es la vejez. Puedes hacer todo lo que esté en tu poder, pero la gente sigue muriendo. Por un instante, la sonrisa inagotable en el rostro de Toshinori se desvaneció levemente. Eres demasiado joven para preocuparte por esas cosas, dijo intentando desviar la conversación. Shirou, comprendiendo fácilmente lo que Olmigt intentaba hacer, se pasó los dedos por el pelo antes de plantear una pregunta hipotética. Dime, un hombre tiene a 10 personas como rehenes y solo la muerte le impedirá lanzar un ataque que las matará al instante. ¿Estarías dispuesto a matar a un criminal para salvar 10 vidas inocentes? La mirada de Olmigt se agudizó al mirar a Shirou con furia. Era en momentos como estos que recordaba que Shirou era, en efecto, muy diferente a cualquier otro estudiante que hubiera entrado al curso de héroes de esta academia. Su vida antes de entrar en la escuela era prácticamente una hoja en blanco, algo que podría haber sido posible con sus poderes o los de su amigo. La forma en que Shirou actuaba, su comportamiento diario, era la de alguien que no solo sabía lo que hacía con una simple búsqueda en internet. Sabía lo que sabía porque en algún momento de su juventud se había vuelto esencial aprender esas lecciones de vida. Oh, y esto era un pensamiento aterrador, las había aprendido en el calor del momento. ¿Los salvaste?, preguntó Olmigt, esperando en silencio haber malinterpretado todo lo que leí. Sí, declaró Shirou con resolución mientras comenzaba a caminar casualmente hacia la salida, pasando directamente por Olmigt cuya mano se había cerrado en un puño. Entonces mataste, afirmó Olmigt, con la cabeza gacha hasta el suelo. No, dijo Shirou, todavía de espaldas al héroe superior, quien miró por encima del hombro al chico que se alejaba lentamente. Los salvé a todos, incluyendo al villano. Toshinori soltó un suspiro que ni siquiera se había dado cuenta que había estado conteniendo, la gratitud lo invadió porque Shirou no había manchado sus manos con la sangre vital de otro ser humano. Al menos la primera vez. La puerta se cerró tras Shirou apenas unos instantes después de su última declaración, lo que provocó que los estudiantes que se habían quedado susurraran nerviosamente entre ellos. Olmigt observó cómo el joven Midoriya se dirigía directamente a la puerta, persiguiendo a Shirou, pero él mismo permaneció inmóvil. Aunque no lo admitiera abiertamente, Shirou había declarado que ya había matado a otra persona. Lo más inquietante era que parecía impasible ante todo el incidente. Olmigt solo esperaba que esto se debiera a la razón por la que había considerado necesario quitar una vida. ¿Había reprimido Shirou la culpa que sentía al creer que había hecho lo correcto? Sacudiendo la cabeza, Olmigt sabía que no debía especular sobre tales asuntos. Que Shirou pareciera estar abriéndose con él era una buena señal, aunque no fuera un buen tema. Un tema que ahora lo ponía en una situación incómoda. Un simple vistazo a los demás miembros de la clase 1, reveló que algunos tenían sus teléfonos en la mano y posiblemente estaban listos para compartir esa información con su amigo, probablemente por precaución. Ahora necesitaba controlar los daños y hacer todo lo posible para convencer a los adolescentes de que no difundir chismes era necesario en esta situación. Espera, gritó Midoriya mientras acortaba la distancia entre él y Shirou. El otro chico aminoró la marcha al oír su voz. El héroe peliverde en formación se alegró al ver que Shirou se detenía y se giraba hacia él, dedicándole una pequeña sonrisa. ¿Qué pasa, Midoriya?, preguntó educadamente. ¿Cómo lo haces?, preguntó Midoriya. Eso, repitió Shirou, sin estar seguro de a dónde quería llegar Midoriya con su pregunta. ¿Cómo eres capaz de enfrentarte a Olmigt de esa manera?, aclaró Midoriya, con el cuerpo tensándose mientras se preparaba mentalmente para la respuesta que le darían. Mientras tanto, Shirou observó el pequeño cambio en la postura de Midoriya. Era plenamente consciente de que Midoriya era, a falta de un término mejor, un fanático.
Su conocimiento de la destreza y la historia de varios héroes de la escuela era asombroso, y demostraba que había pasado años admirando a los héroes profesionales. Shirou supuso que sus comentarios casuales anteriores podrían haber sido vistos como una chispa en la mente de Midoriya, que tal vez aquellos a quienes veneraba no eran tan intocables como parecían. «Camina conmigo», dijo Shirou, dándose la vuelta y reanudando su viaje de regreso a su hogar. Midoriya se unió rápidamente a él. «Dime, ¿en todo Japón, hay zonas donde no trabajen héroes?» Midoriya se llevó el pulgar a la barbilla, pero antes de que pudiera pensarlo mucho, Shirou lo interrumpió. «Antes de que te estreses demasiado, te diré que hay zonas donde los héroes no patrullan las calles. Si la población es demasiado pequeña o si no hay suficientes ganancias económicas trabajando en zonas remotas, no lo sé ni me importa. La cuestión es que hay partes de Japón donde no existen héroes». Echando un vistazo rápido a Midoriya, Shirou pudo ver que el chico absorbía sus palabras como una esponja. Probablemente no se tomaba todo lo que decía al pie de la letra, pero el hecho de que prestara atención era un buen punto de partida. Te lo puedes imaginar, ¿verdad? Intentando montar una agencia de héroes en algún rincón remoto del país donde el único delito potencial sería una multa por exceso de velocidad o quizás un carterista, algo de lo que la policía es más que capaz de encargarse. ¿Por qué un héroe establecería su lugar de trabajo donde no hay mucho trabajo? Creciste en un lugar así, ¿verdad? Dijo Midoriya, leyendo entre líneas. Un lugar sin héroes. Shirou no quería explicar que los héroes que habían existido en ese mundo provenían de un plano de existencia distinto, así que simplemente continuó. Cuando era joven, hubo un incendio que devastó mi hogar y mató al menos a 500 personas. Según quien me encontró, fui el único que sobrevivió al infierno. El ritmo de Midoriya se había ralentizado drásticamente. El héroe en formación probablemente intentaba asimilar los hechos que Shirou le contaba. Tenía 5 años y era incapaz de comprender del todo la desolación que me rodeaba. Mi único instinto era vivir, encontrar una forma de escapar. Miraba a mi izquierda y encontraba cadáveres tan carbonizados que apenas se podía reconocer a los humanos. A mi derecha, encontraba extremidades esparcidas que habían escapado a ser enterradas bajo los escombros, lo que significaba que el resto de la persona sí lo estaba. Estaba aterrorizado, pero seguí caminando, paso a paso, con un calor intenso que me mordía la carne y el humo ahogándome los pulmones. Finalmente, ya no me quedaban fuerzas para salvarme y acepté mi muerte. «¿Aceptaste tu muerte?», dijo Midoriya lentamente, sin comprender la idea. Shirou no lo culpaba. Era una línea de pensamiento difícil de asimilar. Podría haber añadido cómo se originó el incendio, pero no era algo que necesitara abordar. Ningún héroe me salvó esa noche. Me rescató quien se convertiría en mi padre adoptivo. De entre los escombros, fui el único que pudo encontrar que no había perecido en el incendio, dijo Shirou, con la mirada ligeramente suavizada. Frotándose la nuca, Shirou decidió apartarse de ese hilo de pensamiento antes de decir algo que delatara que era mucho mayor de lo que aparentaba. Por suerte, Midoriya lo tenía cubierto. «Lo siento mucho», dijo, haciendo una reverencia en señal de disculpa. «No tenía ni idea de que, hay una razón por la que no hablo mucho de mi pasado», dijo Shirou. «Me hizo quien soy hoy, igual que tu pasado te convirtió en el héroe en formación que estás aquí, ahora mismo». Al levantar la cabeza, Midoriya vio que Shirou le dedicaba una sonrisa sincera, haciéndole saber que hablaba en serio. Eso también continuó con la siguiente serie de frases de Shirou. «Ahora, necesitamos hablar de tu técnica». «¿Mi técnica?», repitió Midoriya. «Sí, intentas emular un estilo que no se adapta a tu físico», explicó Shirou. «Si eliminas la fuerza autodestructiva de tu poder, tu técnica, aunque mejora, no es muy distinta a la que encontrarías en una pelea de bar. Tu capacidad para improvisar sobre la marcha es mucho mayor que la de algunos de tus compañeros, pero usar algo con lo que tienes poca o ninguna experiencia podría dejarte fuera de combate ante tu oponente». Midoriya simplemente se quedó allí, absorbiendo lo que Shirou decía mientras continuaba su discurso, señalando los fallos en cómo Midoriya abordaba cada situación de combate. Huelga decir que había mucho que decir.
Chisome Akaguro le gruñó al cliente que tenía delante, quejándose de que el último lote de productos que había comprado en la tienda estaba en mal estado al servirlo a sus invitados al día siguiente. Pellizcándose el puente de la nariz, Akaguro no pudo evitar recordar cuánto odiaba la vida que llevaba. No por elección propia, claro está, las runas grabadas en su cuerpo le impedían regresar a su antigua residencia, donde podía continuar con su trabajo, librando al mundo de falsos héroes y transformando la sociedad para mejor. Había muchas mejores maneras en las que podría pasar el tiempo que siendo el chico de los recados de la bruja que lo tenía a su merced. Lo único gratificante de ser esclavo de esa muchacha era que, en realidad, era su conejillo de indias. Muchos lo considerarían un inconveniente y lo llamarían loco por pensar lo contrario. Sin embargo, los beneficios de sus experimentos ya empezaban a notarse. Se sentía más ligero, podía ver más lejos y con mayor claridad, podía soportar cargas mucho mayores de las que su cuerpo debería poder soportar y moverse más rápido que nunca. Hasta donde él sabía, todos estos ajustes en su cuerpo se habían hecho con el único propósito de servirle como guardaespaldas. Sin embargo, también sabía que, de ser así, ella esperaba ser atacada en algún momento por alguien increíblemente poderoso. Cuando llegara el momento de probar sus nuevas habilidades, el mundo sabría que Stein simplemente se estaba tomando un descanso de mejorar el mundo. Después de todo, la purga seguía en curso. Ida se encontraba orgulloso en el lugar donde realizaría sus prácticas, luciendo su disfraz de héroe y exhibiéndolo a la vista de todos los que trabajaban en las instalaciones. Si bien no era necesario que estuviera vestido así en esos primeros momentos, quería causar una excelente impresión con aquellos a quienes, por el momento, consideraría camaradas. Oye, chico, sé que no te han saludado formalmente ni nada, pero como puedes ver, es un poco caótico, dijo uno de los compañeros, tomándose un momento para hablar con Ida. El caos del que hablaba era evidente, pues todos se apuraban para dejar el negocio lo más limpio y ordenado posible. Lo entiendo. Me imagino que fue un momento difícil últimamente, dijo Ida. Creo que tú, más que nadie, deberías saber por lo que estábamos pasando, dijo el hombre tímidamente antes de estrecharle la mano a Ida, levantando el brazo que colgaba cerca de su rodilla. Me llamo Ryujin, o como me conocen en la oficina, Stretch. Tenya Ida, respondió mientras sacudía la extremidad ofrecida. Quizás sea atrevido suponerlo, pero me atrevo a pensar que Stretch no es el nombre por el que te conocen cuando el pueblo te reconoce como el héroe que eres. Sí, Extendo Arms es lo que uso cuando trabajo como héroe, dijo Ryujin mientras se frotaba la nuca. Eso es allá afuera, pero aquí intento no tomarme las cosas tan en serio. Antes de que Ida pudiera responder, una nueva voz se alzó, silenciando a todos los presentes y dejándolos paralizados. Damas y caballeros, gritaron, y su voz resonó por todos los rincones de la sala. Es un honor y un privilegio anunciar la llegada de nuestro jefe, recién llegado con buen estado de salud y listo para volver al trabajo, Ingenium. Los aplausos fueron ensordecedores cuando la puerta de la sala se abrió y apareció el hermano mayor de Ida, listo y dispuesto a regresar al servicio activo. Muy bien, chicos, dijo, levantando las manos para intentar calmar el alboroto, sin mucho éxito. Gracias, yo también los he extrañado a todos. Aunque ya habrá tiempo para recuperar lo que me he perdido, esta agencia sigue funcionando y necesito ponerme al día con lo que ha sucedido en mi ausencia. Tenya solo podía observar con asombro cómo su hermano regresaba al puesto que había tenido por tanto tiempo. El hospital le había impedido salir de sus instalaciones mucho más tiempo del necesario, y cuando Ida planteó la idea de que hiciera prácticas con su hermano mayor, se le fijó una fecha límite. El hospital seguía sin poder explicar por qué el héroe profesional se había recuperado de esa forma y, tras haberse quedado prácticamente sin pruebas, le permitió regresar a casa con su familia. Pero ahora era el momento de demostrarle al mundo que Ingenium estaba tan en forma como siempre. Patrullar las calles con su hermano a su lado parecía la manera perfecta de anunciar su regreso al público. Ingenium estaba de vuelta.